Hola a todos, mi nombre es Juan Esteban de la Cruz Mena. Yo soy médico apasionado por la epidemiología clínica. Estaré acompañándolos en el canal de Tutorías Medicina Interna hablando de temas de epidemiología y medicina basada en la evidencia. Siempre tratando que estos temas sean cómodos, fáciles y que sean aplicables a nuestro contexto. Pueden seguirme en mis redes sociales como @epiclínica y @jestebandlcm. No siendo más, comencemos. Hola a todos, nuevamente me presento, mi nombre es Juan Esteban de la Cruz Mena, yo soy médico general, apasionado por la epidemiología clínica, cercano a recibir mi título de magíster en epidemiología clínica con la Universidad del Norte. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que es una pequeña introducción a la medicina basada en la evidencia, preguntándonos qué es y cómo se usa. Me pueden seguir en mis redes sociales como @epiclínica y @jesteban DLCM. De acuerdo, continuemos. Bueno, tenemos unos objetivos en el día de hoy. Entonces, en primera instancia, plantear el concepto de medicina basada en la evidencia y cada uno de sus componentes. Describir los pasos de medicina basada en la evidencia. Identificar la estructura de una pregunta de medicina basada en la evidencia. Y por último, contemplar cada categoría de medicina basada en la evidencia según el tipo de pregunta. Entonces, aquí un poquito para amenizar el tema, tenemos, esto es súper común en la práctica clínica, tenemos que su tía Gloria de 75 años, acuda a usted debido a que por medio de una cadena de WhatsApp ha recibido información que sugiere que el uso de ivermectina es útil para prevenir la infección por COVID-19 o por SARS-CoV-2, para prevenir COVID-19. Por tal razón, su tía ha decidido ser un poco más laxa con el uso de tapabocas y recibir más visitas en la casa, porque ella dice que se siente segura y ella cree que la ivermectina puede servir para esto. ¿De acuerdo? Eso obviamente puede ser un poco perjudicial porque está arriesgando cosas que realmente sirven, por ejemplo, las medidas de protección personal por una intervención que no sabemos realmente si sirve o no sirve. Entonces usted es un estudiante de noveno semestre de medicina y desde el primer semestre de medicina nos están preguntando cosas. Y aquí la pregunta sería, ¿será que la ivermectina es eficaz y segura para prevenir COVID-19? Todavía no lo sabemos y lo vamos a averiguar. ¿Cómo podría contestar usted esta pregunta? Entonces hay varios tipos de respuesta. Uno podría acudir a la respuesta fisiopatológica, entonces uno podría pensar, bueno, realmente la ivermectina es un antiparasitario, pues no tiene mucha lógica que actúe sobre un virus. Sin embargo, digamos que este tipo de conocimiento casi siempre no está sedimentado del todo, es decir, siempre van a aparecer nuevas teorías fisiopatológicas y por ejemplo, cuando comenzó la pandemia se creía que la ivermectina podría tener un efecto in vitro sobre el virus, pero eso no necesariamente indica que pueda tener algún efecto sobre los pacientes, ya sea para prevenir COVID-19 o para que no les dé grave. Hay otro tipo de respuesta o cómo encontrar respuesta es acudir al experto y le pregunta al internista, al infectólogo, al profe, al que todos conocen en la universidad y preguntarle él qué opina acerca de la ivermectina. ¿De acuerdo? Entonces, él, si bien podría tener una respuesta de estudios y podría tener una respuesta con investigación, también podría tener una respuesta sesgada y en esta enfermedad que es relativamente nueva, digamos que él no tendría mucha experiencia en esa enfermedad. La respuesta es lo que vengo haciendo. Entonces, pues uno como médico de pronto crea una conducta y entonces comienza a formular ivermectina y siempre la formulo sin preguntarme si tiene algún efecto o si al revés puede hacer algún daño. Y entonces tiene que pasar algo muy grande que me llame la atención o que pase un efecto adverso muy grande para yo cambiar esto. ¿De acuerdo? Y la cuarta respuesta o forma de encontrar la respuesta es la respuesta basada en la evidencia, que es la que me gustaría que en el día de hoy empezáramos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, primero que todo, ¿qué es la medicina basada en la evidencia? Entonces, no es más que el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para la toma de decisiones, para el cuidado de los pacientes.
Esta integra la experiencia clínica individual con la mejor evidencia disponible y las preferencias del paciente, ¿de acuerdo? Entonces aquí está un poquito una definición un poco larga, sin embargo la vamos a desglosar. Entonces, la medicina basada en la evidencia yace o está en la mitad en estos tres pilares. Primero, la evidencia o la investigación clínica. Segundo, la experiencia del clínico o del médico. Y tercero, los valores y preferencias. Cuando se juntan estas tres variables, podemos hablar que estamos utilizando la medicina basada en la evidencia. Y entonces tiene unas implicaciones muy importantes. Es que esto es un marco, es decir, una forma, una estructura para la toma de decisiones en la práctica clínica. Es decir, que esto no está hecho para corchar a personas en la ronda, no está hecho para hacer preguntas difíciles o preguntar acerca de estudios, sino que sirve para tomar decisiones con tu paciente y que esto tenga el mayor beneficio para él. Ayuda a los profesionales para la toma de decisiones y también a los pacientes. Ojo que incluye a los pacientes en las decisiones. Y estas decisiones siempre se intentan hacer o se hacen estimando la efectividad y posibles daños. Es decir, trato de cuantificar, bueno, un medicamento es bueno, pero ¿qué tan bueno es? Vamos a tratar de cuantificarlo. Y como todos los medicamentos o todas las intervenciones, también puede tener posibles daños. Y entonces, si hay un balance entre los efectos beneficiosos y los daños, y es mejor el beneficio, pues parece favorable utilizar la intervención. Listo. Entonces, para hablar un poquito de cada componente, tenemos que la mejor evidencia disponible no es más que la investigación relevante y válida. Puede venir de ciencias básicas médicas, pero especialmente es la investigación clínica centrada en el paciente. Es decir, investigación de pacientes para pacientes, que está relacionada sobre todo con pruebas diagnósticas, marcadores pronósticos, eficacia y seguridad de intervenciones. Listo. Entonces, todos los días se publican artículos, por ejemplo, en PubMed, que es un motor de búsqueda que ahí se busca en Medline y en Embase y diferentes bases de datos, que nos da información acerca de pacientes que tienen la condición del paciente que estoy viendo pues en la cabecera o al lado de la camilla del paciente, ¿de acuerdo? Tienen la misma condición y entonces puedo trasladar esos datos de investigación de otros lugares hacia mi paciente. La experiencia clínica no es más que la capacidad de utilizar nuestras habilidades clínicas y experiencia del pasado para identificar rápidamente diagnósticos específicos, beneficios, riesgo posible de intervenciones y expectativas personales. Entonces, uno no puede despreciar, digamos, que una persona venga tratando una enfermedad 10, 15 o 20 años, y eso es importante y él puede integrar la nueva evidencia a su conocimiento para mejorar a los pacientes. Se tienen que integrar estos dos componentes con los valores del paciente y las circunstancias. ¿Qué son los valores de los pacientes? Son las preferencias únicas, preocupaciones, expectativas que cada paciente trae a una visita clínica y debe ser integrada a la decisión clínica. Entonces, pues, me vuelvo un poquito para acá. La medicina basada en la evidencia, entonces, tengo el conocimiento por la investigación clínica, tengo el artículo en la mano que dice que una intervención es buena. El clínico, pues, idealmente debería tener conocimiento o experiencia con esa intervención, puede dar su opinión acerca de esa intervención. ¿Cómo le ha ido el clínico con esa intervención? Se lo vamos a comentar a nuestro paciente y él le vamos a comentar los beneficios y el posible daño que podría tener, ¿de acuerdo? Y juntos vamos a tomar una decisión en un contexto, ¿de acuerdo? ¿Qué es el contexto? Es que a veces tengo la evidencia, es decir, los artículos, tengo la experiencia, el paciente quiere recibir la intervención, sin embargo estoy en un contexto en donde no tengo intervención y entonces me toca irme con otra opción que de pronto, según la evidencia, no es la mejor, pero es la mejor en mi contexto, ¿de acuerdo? Listo. Medicina basada en la evidencia, digamos que la palabra evidencia es una traducción errónea, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque evidencia es algo que se puede ver
que se puede presenciar y algo que es indiscutible. ¿De acuerdo? Esa palabra es un poquito ambigua y realmente el término adecuado es la medicina basada en los datos. ¿Por qué los datos? Es porque en la investigación tratamos de registrar con números, ya sea ciertas hipótesis que tenemos. Entonces, si nosotros creemos que una intervención es mejor que dar un placebo, que es como no dar nada, es decir, la intervención es buena, uno debería registrar en estudios que la efectividad es mucho mayor que si no diera la intervención. ¿De acuerdo? Con números. Tiene una mejoría, por ejemplo, tiene una reducción relativa de riesgo del 50%. ¿De acuerdo? Esto, digamos que esta metodología es aplicable para cualquier rama de la salud. Entonces, ¿qué podría hacer? También existe fisioterapia basada en la evidencia, también existe enfermería basada en la evidencia y odontología basada en la evidencia. Lo que busca esta estructura o este método es cambiar un poquito el pensamiento intuitivo basado en la fisiopatología y en la experiencia, en lo que se cree que pueda pasar, en cambiarlo a lo que sabemos o lo que hemos registrado que pasa en los pacientes. ¿Listo? Bueno, algunos mitos es que la medicina basada en la evidencia se trata de seguir guías de práctica clínica al pie de la letra como un libro de cocina. Esto es totalmente falso, porque como les comenté, el clínico es el que toma la evidencia, la integra y decide qué hacer, ¿de acuerdo? La medicina basada en la evidencia es un mito que denigra la experiencia, no porque la integra. Es un mito que ignora las preferencias de los pacientes, no porque se tiene en cuenta para la toma de decisiones. Es un mito que es un concepto para investigadores. De hecho, esto está creado, digamos que desde las escuelas de epidemiología clínica, para que los clínicos, es decir, las personas que atienden pacientes, tengan una forma fácil, rápida y útil de utilizar la investigación sobre sus pacientes. Y también es un mito que no existe evidencia porque, por ejemplo, hemos visto en COVID-19 que en menos de un año y medio ha salido mucha evidencia, ya han salido vacunas, han salido algunos tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces, día a día se publican muchos artículos que pues nos pueden servir a la práctica clínica. Entonces, como les venía diciendo, no es un libro de cocina. La evidencia no va a reemplazar nunca el juicio clínico y es el clínico quien decide cuándo utilizar la evidencia. Y hay otro punto, es que digamos que existen diferentes tipos de artículos y digamos que los más famosos o lo que más uno escucha son los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas. Sin embargo, hay diferentes tipos de preguntas en la medicina basada en la evidencia y la epidemiología y no está restringido a estos estudios. También hay estudios de caso y control, también hay estudios de cohortes y otro tipo de estudios como los cohortes transversales que nos ayudan a solucionar un tipo especial de pregunta. ¿Listo? Entonces, cuando me preguntan esto, ¿será que la medicina basada en la evidencia es lo mismo que epidemiología clínica? ¿Será que un epidemiólogo solo hace medicina basada en la evidencia? Entonces, esto es una forma de ver, digamos que eso. Entonces, la medicina basada en la evidencia realmente fue creada para los clínicos, para las personas que atienden pacientes. Y es la punta del iceberg de la epidemiología, porque la epidemiología incluye todos estos métodos, la producción de conocimiento, y la medicina basada en la evidencia solo es la forma como utilizarlo al frente del paciente. Entonces, ¿cuáles son los principales consumidores de medicina basada en la evidencia? No son los investigadores, son los clínicos. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los pasos de medicina basada en la evidencia? ¿Cómo podemos hacer medicina basada en la evidencia? Entonces, tiene 5 pasos. Primero que todo, realizar o elaborar una pregunta que es clínicamente relevante y que pueda ser contestable. ¿De acuerdo? Después, con esa pregunta, me voy a ir a las diferentes bases de datos a buscar artículos que me contesten esa pregunta. Tercero, esos artículos no solo hay que leerlos completos y evaluarlos críticamente. No es como el común que solo se lee el abstract y solo se leen las conclusiones, sino que hay que evaluarlo en sus métodos, que también está hecho, y si le puedo creer o no a ese artículo. Cuarto, no es solo quedarme en el artículo y qué dice el artículo,
sino ¿será que lo puedo implementar en mis pacientes? ¿Será que lo puedo aplicar en mi práctica clínica? Y quinto, después que lo apliqué en mi paciente, voy a evaluar cómo me fue. ¿Será que me fue mejor? ¿Me fue peor? ¿Cómo fue el proceso? Y esto es un proceso continuo. Vuelvo a hacerme preguntas clínicas, vuelvo a buscar, vuelvo a evaluar clínicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Al día un clínico se puede imaginar muchas preguntas, de 20 a 30 preguntas clínicas que son relevantes y que incluso podrían llevar a investigación nueva. Entonces aquí están nuevamente los pasos de medicina basada en la evidencia: construir la pregunta clínica que esté bien estructurada y clasificarla en una categoría. Segundo, encuentre la evidencia en la base de datos. Tercero, evalúe críticamente la validez y la utilidad. Cuarto, integre la evidencia con los factores del paciente para efectuar una decisión. Y quinto, evaluar todo el proceso. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del primer paso de medicina basada en la evidencia, que es elaborar una pregunta clínica. Esta pregunta clínica tiene una estructura elaborada, que es la estructura PICO, P-I-C-O. Esta pregunta PICO quiere decir la P. Voy a hablar de un grupo de pacientes, población o problema. ¿Cuál es el diagnóstico de mis pacientes? ¿Qué tienen en común mis pacientes? ¿De acuerdo? Por ejemplo, pacientes con COVID-19, ¿verdad? Intervención, vamos a hablar de una intervención, por ejemplo, ivermectina. O a veces también en algún tipo de pregunta hablamos de exposición, ¿de acuerdo? La comparación en epidemiología siempre es comparar A versus B para ver qué tan diferente es A de B. Y por último tenemos outcomes o desenlaces, que no es más que espera el paciente que tú le hagas a su salud. ¿De acuerdo? Entonces, esta pregunta deberá ser relevante, directa al problema, debe ser formulada de tal manera que pueda ser buscada. Es decir, no sirve de nada una pregunta que no se pueda encontrar la respuesta, pues. Para una pregunta bien diseñada, como muchas habilidades clínicas, por ejemplo, leer un electrocardiograma o leer un antibiograma o una radiografía, se necesita de práctica. A medida que vas haciendo más preguntas, tus preguntas son mejores. Y entonces nos vamos específicamente con cada componente de la pregunta PICO. Entonces, P. ¿Cuáles son los pacientes de interés? ¿Existe alguna característica importante a destacar? La edad, el sexo, las comorbilidades. ¿Cuál es su problema en salud? La I o la E de exposición. ¿Cuál es la intervención, exposición, una prueba diagnóstica, una nueva cirugía, un nuevo medicamento? ¿En qué quieres profundizar del conocimiento? La C es: ¿existe una comparación para intervención de interés? ¿Comparado con qué? Es decir, uno dice, ¿será que la ivermectina es mejor? Pero ¿mejor comparado a qué? ¿A dar placebo? ¿O mejor a dar glucocorticoides? ¿O mejor a dar remdesivir? ¿Cuál es la comparación que estoy haciendo en este caso? ¿Cuál es la principal alternativa para comparar la intervención? ¿O estamos intentando decidir entre dos medicamentos? ¿O estamos comparando un medicamento versus un placebo? En algunas ocasiones no hay una comparación bien establecida. Y la O de la pregunta PICO es: ¿cuál es el desenlace de interés? Y esto, aquí digamos que nuestro pensamiento es que a veces queremos la mejoría de algunos paraclínicos, pero realmente los desenlaces deben ir centrados en el paciente, en las preferencias del paciente. Uno se debería preguntar en las investigaciones o en los estudios, ¿qué quisiera el paciente que le mejorara su salud? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un paciente con falla cardíaca, pues realmente el paciente quiere que le mejore su fracción de eyección, pues eso no es tan relevante. Sería mejor, digamos que es algo secundario, pero sería mejor pensar, queremos que el paciente tenga una mejora en la calidad de vida, queremos que el paciente se disminuya digamos que su tasa de mortalidad, o queremos que el paciente le mejore la disnea. Esas son cosas que le importan al paciente. ¿Qué es lo que quiere el paciente? ¿Cuál es el efecto de la intervención? Eliminar síntomas, mejorar la supervivencia, mejorar la calidad de vida, reducir los efectos adversos. Entonces aquí tenemos una situación como le pasó a la tía Gloria. Entonces tenemos en pacientes adultos sanos, es la administración de ivermectina comparado con el placebo, que el placebo no es más que una sustancia inerte que no tiene ningún efecto. Es decir, placebo es como dar nada. Entonces sería como
sería que la ivermectina, comparado con nada, es eficaz para prevenir la infección por SARS-CoV-2 o su presentación grave. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos distinguir una población que son pacientes adultos sanos, una intervención que es la ivermectina comparado con un placebo, que es como si no dar nada, y un desenlace importante es o que no me dé COVID, o si me da COVID, que no sea una presentación grave, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una pregunta clínica claramente definida, ¿verdad? Esto lo puedo convertir en una estrategia de búsqueda y puedo encontrar el artículo, puedo evaluarlo críticamente y lo puedo implementar a mi paciente. Y por último, evaluar todo el proceso, y estoy haciendo medicina basada en la evidencia, ¿de acuerdo? Por último, en medicina basada en la evidencia existen unas categorías de preguntas, ¿de acuerdo? Existen unos tipos de preguntas de causalidad, que es más o menos preguntarnos cuáles son los factores que contribuyen a la aparición de una enfermedad. Entonces, por ejemplo, cáncer de pulmón, ¿cuáles son los factores que contribuyen que aparezca el cáncer de pulmón? Entonces, fumar, puede ser mayor, algunos factores genéticos, ¿verdad? Hay otro tipo de preguntas que son pronóstico. ¿Cuáles son los factores que predicen las complicaciones de una enfermedad? Entonces, por ejemplo, pacientes que ya tienen diagnóstico de COVID-19 pero están asintomáticos o tienen síntomas leves, ¿cuáles son los factores que predicen que el paciente requiere ventilación mecánica o que requiera UCI o que requiera otra intervención? Listo, entonces esto es útil para uno decirle al paciente, señor, ojo, cuídese, porque es muy posible que usted se complique, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de preguntas que son las preguntas de diagnóstico, que lo que trata de ver es cuáles son las pruebas más precisas, o si una prueba sirve para diagnosticar o para descartar una enfermedad. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que la PCR en tiempo real del SARS-CoV-2 es el gold standard, es decir, la prueba ideal para diagnosticar COVID-19. Sin embargo, existen otras pruebas, por ejemplo, el antígeno, por ejemplo, uno podría pensar de pronto al principio de la pandemia, los anticuerpos. Entonces, ¿qué hacemos? Comparar estas pruebas que no son las ideales, pero que podrían llegar a ser útiles en nuestra práctica clínica, ya sea para confirmar o para descartar. Y pues no es solo decir como que, bueno, antígeno positivo tiene la enfermedad o antígeno negativo no tiene la enfermedad. Hay mucha tela por cortar por ahí para evaluar la precisión de las pruebas diagnósticas. Listo. Por último, las pruebas o los artículos de intervención de las preguntas de intervención ¿es el medicamento X eficaz y seguro? Entonces, cuando nos planteamos las vacunas, entonces, ¿será que la vacuna de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, será que son, primero, eficaces, evitan la enfermedad, evitan la forma grave, evitan la ventilación mecánica, sirven para eso? Y segundo, son seguras, es decir, sus eventos adversos, qué tanto se presentan y si estos son graves. Listo. Estas son las 4 categorías de las preguntas de medicina basada en la evidencia, y esto es básicamente lo que uno hace todos los días en la práctica clínica. El paciente le pregunta, doctor, ¿por qué tengo tal enfermedad? ¿Por qué me salió eso en los exámenes? ¿Cómo puedo prevenir tal enfermedad? Doctor, ahora que tengo esta enfermedad, ¿será que me voy a poner mal? ¿Será que me voy a complicar? ¿Cuánto voy a vivir? Listo. Diagnóstico, doctor, me salió esta prueba positiva. ¿Será que tengo la enfermedad, sí o no? E intervención, doctor, ¿será que me tomo tal medicamento? ¿Será que me coloco la vacuna? ¿De acuerdo? ¿Qué puedo tomar ahora que tengo diagnóstico de COVID-19? ¿Listo? Bueno, esto es medicina basada en la evidencia. ¿Listo? ¿Y qué no es medicina basada en la evidencia? No es esto. El experto en la ronda clínica preguntando por el último artículo que probablemente solo se le dio el abstract. ¿Listo? Sino que hay que hacer evaluación crítica, que para eso existen diferentes programas de habilidades de lectura crítica de artículos científicos, por ejemplo CASPE, y también existen, por ejemplo, libros publicados por JAMA que se llama User's Guide to Medical Literature. Entonces es como una guía de cómo utilizar la literatura científica, obviamente para una práctica clínica basada en la evidencia. ¿Listo? Bueno, ¿qué respuesta le podemos dar a la tía Gloria? Entonces podríamos hacer una búsqueda, entonces encontramos un par de artículos.
Por ejemplo, esto es una revisión sistemática en viva, quiere decir que se está actualizando frecuentemente, y tiene algo que se llama Network Meta-Análisis o Meta-Análisis en red, que es que evalúa múltiples intervenciones y las compara entre ellas. Aquí se incluyen los corticoides, los diferentes antivíricos, también la ivermectina, ¿de acuerdo? La colchicina. Y en este tipo de artículos, aquí hay otro artículo que fue publicado en Cali, que es el efecto de la ivermectina en la resolución de síntomas en pacientes con COVID-19 leve. ¿De acuerdo? Todos estos artículos han mostrado que la ivermectina no tiene ningún efecto, ya sea para prevenir COVID o para que el COVID no te dé grave. No tiene ningún efecto, es decir, que no tiene ninguna indicación. ¿De acuerdo? Bueno, en otra oportunidad hablaremos un poquito más exhaustivamente de diferentes artículos, ¿de acuerdo? No olviden seguirnos o suscribirse en el canal, seguirme en mis redes sociales, y si tienen alguna idea, algún comentario o alguna pregunta, lo pueden colocar en la caja de comentarios acá debajo. ¿Listo? No siendo más, nos vemos en la próxima.